En Marcos capítulo 6 encontramos a Jesús regresando, como lo decía, a su tierra. Y qué encuentro tan peculiar, qué recuerdos quizás se agolpaban en la mente de este Jesús humano, cercano y accesible al regresar a su tierra. Yo no sé a ustedes, a Jorge, a Maite también, pero cuando yo voy a Cuba o pienso nada más en ir a Cuba, el corazón comienza a palpitar más fuerte y uno se pone como medio nervioso. No solo las situaciones económicas y las crisis que hay allí, sino porque allí quedó parte de nuestra vida. Es como si cualquiera de nosotros se moviera de una comunidad de Miami Lake, de Kendall, y creció allí, y tú fue al high school allí, fue al middle school allí, y de pronto se muda para el norte, se muda más para el sur en Los Cayos. Óyeme, cuando uno regresa y pasa por frente de la casa, ahí viví yo, ¿cuántos recuerdos agolpan en el momento? Cada vez que paso por alguna zona cerca de la casa donde vivió en algún momento Evis y Eliezer con Elizabeth y Elianet, que no es la casa actual que ellos poseen, Elianet dice, mira, ahí, detrás de esta calle, cogiendo por aquí, ya me sé, yo nunca he ido, allí, ahí vivimos nosotros. Porque hay algo que queda de nosotros en el lugar donde crecimos. Es parte de nuestra historia, es parte de nosotros mismos. Y Jesús, para este momento, ya es Jesús. Ya es Jesús. Jesús el Maestro. Jesús el que está predicando. Jesús que alimenta a las multitudes. El Señor Jesús que enseña a todos. El que camina por las plazas y las personas lo señalan y dicen, ese es Jesús. Donde entra a una casa y las personas no caben, porque allí está Jesús sanando, ahí el Señor Jesús está. Entonces este Jesús ya hecho, este Jesús hombre, maduro, está regresando en su pleno ministerio a su tierra. A su tierra. Y allí se va a entremezclar algo. Lo accesible que es Jesús, lo conocido, y subraya esta palabra allí en su mente, lo familiar que es Jesús para las personas que están allí. Y por otro lado, que este es el gran Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Y ante de estas personas coterráneas de él, se le presenta este dilema: ¿cómo ver lo extraordinario de Jesús a pesar de lo familiar que Él nos es? No solo para ellos, sino para cada uno de nosotros. Cuando estamos tan familiarizados con algo, llegamos al punto a acostumbrarnos de que lo tenemos, y al acostumbrarnos que lo que tenemos, perdemos la sensación de valoración de aquello que poseemos. Este es Jesús. Pero cuando llega allí Jesús, llega a su tierra. En Lucas capítulo 2, que vamos a estar usando Lucas también para sumar algunos detalles. En Lucas capítulo 2, versículos 39 y 40, dice que volvieron a su ciudad de Nazaret, cuando era niño Jesús. Y el niño crecía y se fortalecía. Nazaret era su tierra. Por eso a Jesús se le llamó Jesús de Nazaret. Y también en el versículo 51 dice, y volvió con ellos a Nazaret, Jesús con sus padres a Nazaret, luego de ser encontrado en el templo, y estaba allí sujetos a ellos. Es decir, que la infancia, una parte muy importante de Jesús, se había desarrollado en esa tierra, en Nazaret. Dice el capítulo 4, el 16 de Lucas, fue a Nazaret donde se había criado. Donde se había criado. Déjame decir, yo nací en Remedios y estuve en Remedios hasta el año 98. Yo era un adolescente, de temprana adolescencia, cuando me mudé para Caibarín. Cuando las personas me dicen a mí, en la mayoría de los casos, ¿de dónde tú eres? Yo me identifico más con Caibarín que con Remedios, porque tengo más memorias conscientes de mi formación como adolescente, joven, respondiendo al llamado, yendo al ministerio. ¿Te acuerdas, Audrey? ¿Te acuerdas, Noemi?
siendo de Caibarín. Allí está Jesús. ¿Jesús dónde nació? En Belén, la tierra de... ¿Pero dónde creció? En Nazaret. Esa era su tierra. Bueno, déjame decirte que Nazaret era un pequeñito pueblo, era una cosita así. Apenas unos cientos de habitantes. Es decir, no tenía ni una población de 1000 habitantes. Estaba en una región rural, campestre de la zona de Galilea, alejado completamente del bullicio de las grandes ciudades. La gente que vivía allí vivía de la tierra, la agricultura, de lo que sembraba. No había comercio, sino que cada familia era un pequeño agricultor donde se comía y se hacía en casa lo que se producían las propias manos. Quizás un pequeño intercambio comercial local, pero muy pequeño. Yo me imagino que el comercio de Nazaret sería como la bodeguita de medio, una en la esquina. Y en esa tienda compraban todo. Todo el mundo se conocía en la cola del pan. Allí en Nazaret, además de estos recursos para vivir, las personas desarrollaban oficios sencillos para resolver problemas a la gente. Uno de esos oficios sencillos era la carpintería, que no vivía por una producción y una sobreproducción y una cadena empresarial, sino simplemente alguien decía: oye, me nació Noah, necesito una cunita. Y ahí van, no te preocupes, ¿a cuándo nace? Ahí va a tener la cuna. Hace la cuna. Oye, se me partió la pata de la mesa. ¿Por qué tú no me haces una? Bueno, déme la llave, voy a hacer la medida. Ese era Nazaret. Ese era el oficio de Jesús. Él vivía y creció y aprendió el oficio en una tierra común, sencilla, pueblerina. Por eso Natanael, cuando le dicen: hemos hallado al Mesías, Jesús de Nazaret, ¿él qué dice? Puede salir. De Nazaret puede salir algo bueno. De Jayalía. De Jayalía puede salir algo bueno. El presidente de Jayalía. ¿De dónde tú eres? No, yo soy de La Habana. De La Habana puede salir algo bueno. Bueno. ¿Por qué? Porque el lugar donde uno nace condiciona, matiza la vida. Por eso, algunos temiendo de que no lo valoren, dicen: yo soy de La Habana. ¿De dónde? De Nuevo Vedado. Y es de Reforma, y es de San Luis en Pinar del Río, no le importa. Fíjate que la gente que no son cubanos allá siempre le dice: yo te voy a preguntar de dónde tú eres, pero yo sé de dónde tú eres. De La Habana. Tú eres de La Habana, ¿verdad? Segundo piso, No cogen de atrás para adelante. segundo piso, pero Sí. Entonces, Jesús es de allí, de Nazaret. Esa era su tierra. Dice en Lucas capítulo 4, versículo 16, que como era su costumbre, el sábado entró en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Es decir, que él, cuando fue a Nazaret, esa tierra común, sencilla, su propia gente, él fue el sábado, llegó el sábado, dice: el sábado voy para la iglesia, el sábado para la sinagoga, como era su. Marco está siendo muy intencional para darnos una introducción del episodio, de que esto es algo común, corriente, sencillo, familiar, cotidiano, libre de toda pompa, libre de toda... Y él fue, como era de costumbre. La gente no se asombró que Jesús estaba allí. Era Jesús, el de la esquina. Leyó la Biblia. Ok. Ahora, cuando Jesús leyó, allí comenzaron a pasar cosas. Lucas capítulo 4 nos está diciendo más detalles de ese momento. Él lee Isaías. Y luego de leer Isaías, que era un texto mesiánico, él dijo, lo entregó y se sentó. Pero algo había pasado con la lectura sencilla del libro de Isaías. ¿Por qué? Los ojos de todos, al leer, estaban fijos en él. Yo no sé cómo leyó Jesús, pero allí había una autoridad y una presencia divina
extraordinaria que con solo leer la Biblia la gente sintieron algo nuevo en el corazón. Y estaban todos mirándolo. No tenían que mirarlo a él, ¿no es verdad? Tenían que mirarlo al maestro, al jefe de la sinagoga, al que iba a dar una explicación, al que, no sé. Estaban sobre él. Y Jesús dijo: hoy se ha cumplido delante de ustedes esta escritura. Aleluya. Allí comienza a entremezclarse los datos de Lucas 4 y de Marcos 6, que yo se lo voy dando de manera narrativa, pero usted debe hacer ejercicio espiritual de ir viendo en cada evangelio cómo lo narra cada uno de ellos luego en casa, para el grupo de vida. Bueno, Jesús enseñó, Jesús hizo algunos pequeños milagros, y entonces la gente comenzó a preguntarse. Lucas 4:22. ¿No es este el hijo de José? Bueno, Marco nos dice que las personas se estaban preguntando: ¿no es este el hijo de María? Lo que uniendo los dos relatos, yo no sé por qué Lucas le llamó la atención José y no sé por qué Marco le llamó la atención María, pero lo que estaba en boca de la gente es: a este lo conocemos. Este no es el niño de José y de María. Realmente nuestros padres condicionan y alimentan los prejuicios que las personas tienen acerca de nosotros de una manera favorable o no. Cuando Jotin y Jonathan le saben que es Lozada, dice: hijo de Camilo. De Lozada Camilo podrá salir algo bueno. Ahí están esos muchachos. Amén, amén. El bien, el trabajo, el esfuerzo, la plataforma que Camilo y que Alina construyeron para estos muchachos determinan lo que ellos son hoy. ¿Estén conscientes de ellos o no? Ellos, todo lo que son ellos, se lo deben al Señor y la gracia del Señor por medio de sus padres. Sus padres hicieron un excelente trabajo con ellos, para Dios la gloria. Pero allí, ¿cómo juzgamos a veces a las personas? En dependencia de los padres. ¿Quién es este? El hijo de José y de María. ¿Quién es José y María? ¿Quién es José y María? Ese es el punto. Ahora, solo los católicos, muchos más después, llegaron a tomar a María y ponerla en ese pedestal para que todo el mundo la adorara. Porque la gente en su propia generación, María era una muchacha común y corriente. Esos dos eran alguien sin nombre, sin título, sin herencia, sin reputación. Gente común y corriente. Esos eran los padres de Jesús. Y para que tengamos este dato, las personas se hicieron otra pregunta. Las personas se preguntaron: ¿no son sus hermanos? Díganme los nombres. ¿Tiene ahí su Biblia? Los hermanos de Jesús, sus nombres. Santiago. Muy bien, ¿quién más? José. Judas. No, Judas Iscariote. Judas, el que escribió el libro de Apocalipsis. Y ese Santiago es Santiago el que escribió la carta en el Nuevo Testamento. Y un Simón. ¿No son sus hermanos estos cuatro personajes? En primer lugar, allí nos debemos dar cuenta que el texto bíblico no está acorde a la tradición católica que dice María virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Y que está vindicando a María como aquella que nunca tuvo hijo salvo Jesús. ¿No? María era una mujer sencilla de su tiempo que tuvo muchos hijos. También los hermanos condicionan y matizan el prejuicio que tengan las personas y la valoración que tengan las personas acerca de nosotros. Los hermanos realmente hacen este trabajo, nos promedian. Supongamos que Jesús tiene allí 4 hermanos. ¿Quién sería el más inteligente? Que nos perdone la familia. Pues buscamos, por ejemplo, que está en el nombre primero de la lista, Santiago. Santiago es el sobresaliente, el disciplinado, el ordenado, el equilibrado, el sensato, el maduro. Bueno, vamos a ir bajando y pongamos por quizás el Simón, el indisciplinado, el intranquilo, el juguetón, ese. Ok, aquí tenemos el más y el menos. ¿Y qué hacen los hermanos? Según socialmente, nos promedian.
y nos dice, Jesús debe estar entre esta persona y esta persona, porque nos promedian los hermanos. Por eso ellos están diciendo, ¿no son estos los hermanos? Ahora, hay otro detalle, y es que habían hermanas de Jesús. Dice, no están sus hermanas, Marcos, capítulo 6, aquí con nosotros. Allí usa una palabra que es un detalle interesante. Cuando habla de los hermanos, no son los hermanos, como hablando allá. Pero dice, no son sus hermanas, no están aquí sus hermanas con nosotros. Lo que posiblemente dentro de las personas que estaban más escandalizadas y estaban haciéndose ese cuestionamiento de quién era Jesús y asombrado a pesar de la familiaridad, no le encajaba la familiaridad con lo sorprendente que estaba transmitiendo en el momento. Quizás algunos estaban casados con las propias hermanas de Jesús. Y este entonces sería el punto clima de la familiaridad, porque algunos de ellos que estaban poniendo voces a las inquietudes del pueblo, eran muy familiares con Jesús. Tenían hasta quizás, y esta es mi opinión, un parentesco distante o cercano con Jesús. Mira, amado hermano, con estas preguntas que nos presenta Marco, él nos está poniendo delante este dilema. La familiaridad con Jesús puede cegarnos a lo extraordinario del Rey. Ellos estaban asombrados de algunas cosas que vamos a hablar ahora, pero los familiares de Jesús lo aterrizaban, lo anclaban, lo paralizaban, lo neutralizaba su fe, porque dice, no puede ser que este tan conocido, este que fue conmigo a la sinagoga, este que jugaba conmigo a las bolas, este que junto con me bañaba en el lago, este que tiramos piedra a la pared, este que tumbamos mango, no puede ser que este que es tan conocido sea tan extraordinario. Que allí su fe quedaba cautiva. Amado hermano, desde ahora yo quiero que usted siembre esto en su corazón. Como hijo de Dios, nosotros estamos viviendo algo extraordinario. Tenemos un Cristo fuera de serie. Amén. Tenemos promesas incorruptibles, inmarchitables, selladas y fundamentadas en el sacrificio de Cristo en la cruz. Aleluya. Amén. Nuestro futuro es glorioso y eterno. Nosotros tenemos sobre nosotros declaraciones de bendiciones pactadas de Dios con Cristo a favor de nosotros por su sangre en la cruz, que nosotros no podemos jamás imaginarnos cuánto beneficio recibimos. Amén. Nosotros vivimos algo glorioso. Estamos en el cumplimiento de los tiempos. Nosotros estamos gustando de cosas que pertenecen a la eternidad aquí y ahora. No, hermano, ¿para qué decirle? ¿A qué decirle? Pero a veces damos tan por sentado que Dios responda a una oración. Estamos tan por sentado que con libertad podemos entrar en su presencia y todos somos iguales. Estamos dando por sentado que mujeres se sienten con nosotros y adoren con nosotros cuando no podían estar ni en el patio del templo. Damos por sentado que los niños tienen un lugar y que de ellos es el reino de los cielos, cuando nadie era distinguido de la sociedad, aún después de los 40 años. Amado hermano, en la sociedad de hoy hemos recibido tantos beneficios por el ministerio, sacrificio y el poder del ministerio de Cristo, que lo damos por sentado como si siempre fue así. Y es la gloria del Cristo irrumpiendo con su reino en nuestra sociedad, en nuestra historia, en nuestra iglesia. Aleluya. Cada día. Y lo familiar nos puede llevar a acostumbrarnos. Y lo acostumbrarnos puede llevarnos a menospreciar. Y el menosprecio rapta el asombro y la reverencia. Y lo más importante, la gratitud. Miren, ¿qué había hecho Jesús para que ellos hicieran esas preguntas? Bueno, Lucas capítulo 4, versículo 22, dice que todos dieron su aprobación de Jesús, impresionados
por las hermosas palabras que salían de su boca. Mire, Jesús cuando enseñaba, Él era el maestro de los maestros. Cuando Jesús enseñaba, Mateo capítulo 5 al 7, el sermón del monte, terminando el sermón del monte, dice, las personas estaban asombradas de su doctrina. Dos datos para que tengamos una vaga sombra del magisterio de Jesús. Cuando nosotros escuchamos que Jesús va a las fiestas y los hermanos dicen, todo aquel que quiere darse a conocer, sale en público y va así que ve a la fiesta y dile a todo el mundo quién tú eres. Y le digo, vayan que en su tiempo siempre está presto, pero el mío no ha llegado. Y luego él fue solo a la fiesta. En ese momento de fiesta, dice que los sacerdotes que tenían un cuerpo oficial de seguridad consagrado a los intereses del sacerdote, envió a los alguaciles. ¿A cuántas felices? Envió a los alguaciles. Y los alguaciles venían con mandamiento de llevarse preso a Jesús para que no captara la atención de la multitud en el tiempo de la fiesta. Cuando llegaron, Jesús estaba simplemente enseñando a todos. Ellos se quedaron quietecitos como una mascota. Escucharon todo lo que Jesús tenía que decir a todos y regresaron con las manos vacías. ¿Dónde está Jesús? ¿No te dijimos expresamente que lo trajera cautivo? ¿Y cuál fue la respuesta de aquellos hombres que no eran hombres de fe? Nunca un hombre ha hablado así. Aleluya. Y regresaron con las manos vacías. ¿Quién tenía la espada? ¿Quién tenía la lanza? ¿Quién tenía la autoridad legal? ¿Quiénes? Esos regresaron con las manos vacías, porque nadie nunca habló como Jesús. Amén. Aleluya. Cuando Cuando aquellos bandoleros que habían raptado la gloria de Dios allí en el templo fueron a apresar a Jesús en Getsemaní, se cayó. ellos venían con palos, linternas, y Jesús se quedó quieto. ¿A quiénes buscan? A Jesús. Yo soy. Dieron un paso atrás y cayeron de rodillas. ¿A quiénes buscan? A Jesús. Ya se lo dije. Yo soy. Dejen ir a esto. Y los discípulos salieron y se llevaron a Jesús porque Él quiso, porque nadie quita su vida, sino que Él mismo la pone y la vuelve a tomar, porque ese mandamiento recibió del Señor. Amado hermano, mira, tenga esto presente. Tenemos un Cristo que está fuera de serie, incomparable, incomparable. Él no tiene sombra, Él no tiene segundo. Él está por encima de todo y de todos. Él es el Rey. Amén. Aleluya. Con solo enseñar, con solo abrir su boca, asombra, paraliza, cautiva, derriba el pecado, santifica, salva, sana, restaura. Con solo abrir su boca provee. Con solo abrir su boca los demonios huyen. Con solo abrir su boca. Oh Señor. Él sorprendía cuando enseñaba. Jesús tenía una sabiduría fuera de lo común. Por eso dice que los que cuestionaban, hablaban diciendo, ¿de dónde tiene Él esta sabiduría? En el ministerio tardío de Jesús, allí en el templo, las personas se empezaron a oponer a su ministerio. Y en el templo tuvo diferentes debates con el poder religioso del momento, el tema de la resurrección, el tema de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, diferentes temas. Y al final, él da un argumento ya a la ofensiva, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por debajo de tus pies.
Si Jehová, en otras palabras, si Jehová es el Señor, ¿a quién está llamando Señor? Y ellos no pudieron responder eso porque apuntaba a él como el Mesías. Se quedaron calladitos. Otra respuesta de Jesús allí dice: si el bautismo de Juan venía del cielo, o si el bautismo de Juan venía de los hombres. Y ellos se quedaron, ¿cómo? Calladitos. Porque si decía que del cielo, iba a decir: ¿por qué no creíste? Y si decía de la tierra, tenía toda la multitud que daba testimonio que él era un profeta. Y se quedaron calladitos. Y cuando dijo: dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿cómo se quedaron ellos? Calladitos. Se ven más bonitos. Ahí no se han dicho. Oye, amado hermano, lo que quiero decirle con esto: la sabiduría de Jesús es una sabiduría extraordinaria, sobrenatural. Los milagros que hizo Jesús fueron milagros irrefutables. Aún los historiadores de la generación de Jesús y la temprana iglesia, siendo personas ateas, tuvieron que dar testimonio que muchos daban fe de haber sido sanados y haber experimentado sanidades milagrosas en el momento. Testigos oculares de los milagros de Jesús. Cuando Jesús resucitó, siendo el mayor de los milagros sorprendentes, los soldados fueron pagados para que quedaran silenciados, para que no dieran testimonio de su resurrección. Amado hermano, lo que hacía Jesús, los milagros que hizo, incontables, que dice Juan, que si él registrara en su evangelio todo lo que hizo Jesús, no alcanzarían los libros del mundo para registrar su crónica. Sus milagros fueron irrefutables. Jesús fue el centro mismo del cumplimiento de todas las profecías. Todo se cumplió en él exactamente, aún antes de que él tuviera conciencia. Solo en el periodo del nacimiento de Jesús se cumplieron un incontable número de profecías, siendo él inconsciente de ellas, siendo un bebé, para que nadie nunca dijera que él se leyó la Torá y dijo: después el Mesías tiene que hacer tal cosa, después el Mesías tiene que hacer tal cosa, y ahora voy a hacer tal cosa porque me hace falta que... Él era el Mesías. Y si faltaba poco testimonio, él, a diferencia de otros lugares de la tierra, a diferente de Jerusalén, a diferente de Galilea, a diferente de otros momentos, él se los dijo claro allí, a su gente, a su tierra, a su generación. Hoy se ha cumplido delante de ustedes estas palabras. Los enemigos de Jesús se preguntaban y le decían en voz en cuello, decían: si eres el Hijo de Dios, por favor, dínoslo ya. ¿Hasta cuándo nos tendrá entre la espada y la pared, divagando entre dos pensamientos? Muchas veces él guardaba silencio. A los propios discípulos le dijo: esto que han visto no se lo digan a nadie hasta que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando vieron la gloria de Jesús en el monte de la transfiguración, le dijo bajando del monte: no se lo digan a nadie hasta que llegue el momento. Cuando sanaba a ciego, cuando sanaba a leproso, cuando sanaba a paralítico en más de una ocasión, le digan: no se lo digan a nadie, solo preséntate para testimonio de los sacerdotes. Amado hermano, pero con esta gente, él tuvo una gracia especial. Él le dijo: se ha cumplido, yo soy el Mesías. Clarito como el agua. Qué gracia estaba teniendo con ellos, enseñándole de manera extraordinaria, haciendo algunos milagros irrefutables, mostrando la sabiduría, la revelación de Dios, declarando abiertamente: yo soy el Mesías. La convicción cayó como plomada sobre el corazón de los hombres y no podrían esquivarse de la responsabilidad de cómo van a reaccionar a ese testimonio de Jesús es el Mesías. En ese punto crucial, entonces se bifurcó delante de ellos el camino. Tengo delante una alternativa. Él no puede ser lo que yo creo que está diciendo que es. ¿Por qué? Porque me es muy familiar. Pero
esto que estoy viendo, que estoy experimentando, que estoy recibiendo, no es común. Y el problema de ellos fue ¿cómo yo armonizo ahora que una persona puede ser tan accesible, tan sencilla, tan amigable, tan amigo, tan fraternal y al mismo tiempo ser tan extraordinario? Voy a dejarlo allí un momento. Hablando con amigos y aún también con Jesús y con Elianet, este es el pensamiento que más cautiva mi corazón a Jesús. ¿Cómo Él puede ser tan familiar y accesible y ser tan grandioso y extraordinario? Eso es lo que hace de Jesús un rey único en la tierra. Porque las personas que son extraordinarias terminan en muchas ocasiones siendo orgullosos y distantes, y aún siendo socialmente incompatibles. Miren los genios, por decirle un ejemplo, cómo a veces tienen dificultades sociales. Mira un científico, cómo está inmerso constantemente en su laboratorio, pero no tiene proyecto social, no tiene familiaridad, no tiene... Jesús es el genio sobre los genios. Sin embargo, Él come arroz y frijoles. Él se hierve un boniato. Él comparte un huevo. Él cuando enseña habla de pescado, de oveja. Su ropa es la misma. Tiene una muda de ropa, la lava, tiene otra para cambiarla por si se la rompe. Ya. Donde va no tiene mochila. No tiene morada fija. Viene a las 2 de la mañana y dice, aquí estoy. Viene a las 6 de la mañana y dice, ¿qué quieres que haga? Viene a las 12 del día y dice, está tranquilo, quédate aquí. Hablamos mientras comemos. Ese es Jesús. Ellos no pudieron con eso. Su cabeza explotó. Y nació la incredulidad. Y eso es lo que pasa. Cuando lo accesible y familiar nos ciega de lo extraordinario del momento, de las personas que tengo delante, de lo que Dios me está dando, entonces, en lugar del asombro, nace el enojo. Y dicen, este es un mentiroso delincuente, falsante. A este hay que matarlo. Y todo porque no podían conciliar una cosa con la otra. Tomaron a Jesús, lo llevaron al despeñadero y al llegar allí, ¿cuáles eran las intenciones de él? Tirarlo al precipicio. Jesús entonces se volvió a ellos y pasó entre ellos como si nada. Amado hermano, ellos querían desterrar al que era el dueño de la tierra. Ellos que hicieron despreciar a quien deberían entronar. Ellos duraron ante quien debían creer. Ellos entonces fueron condenados a ser esclavizados y perpetuar los males que poseían en el momento, cuando delante de ellos se abría una puerta gloriosa de esperanza, de un nuevo comienzo, de una nueva vida plena con Cristo. Al terminar, Marcos dice esta lamentable sentencia. Y allí Jesús no pudo hacer milagros, muchos milagros, salvo unos pocos, por la incredulidad de ellos. Dios soberanamente ha determinado obrar en respuesta a la fe del corazón del hombre. Y Él tiene poder para hacer todo lo que quiera, pero Él en su gracia, en su soberanía, ha determinado tratar con el hombre de esta manera. Al que cree, todo le es posible. Él mismo no tiene límite,
pero Él se ha autolimitado en su soberanía para no desbordar la responsabilidad del hombre. Dice, si tú crees, yo sano. Si tú crees, yo te salvo. Si tú crees, yo te salvo. Pero la incredulidad es el pecado imperdonable que en ausencia de la fe, Dios dice, no voy. Porque al menos espero esto, que me creas y que confíes en mí. Santo. Amado hermano, ellos se quedaron con los dolores de cabeza. Ellos se quedaron con las artritis. Ellos se quedaron con el dolor en el hombro. Y ahí estaba Jesús para sanar. Ellos se quedaron en tinieblas. Y ahí estaba Jesús para enseñar. Ellos se quedaron esclavos del pecado. Y ahí estaba Jesús para libertar. Aleluya. Él mismo había dicho, estas palabras se han cumplido delante de ustedes. Y al final de Isaías dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a pregonar el año del gozo del Señor, el año del jubileo. Porque su reino viene a traer libertad y viene a traer la dicha, la prosperidad, el bien del cielo al que cree. Y Él dice, estoy aquí, es ahora, tiempo de cumplimiento, tienes que creerlo. Amén. Y al no creer, simplemente cerraron la puerta. Yo me quedo con mis lechones. ¿No fue lo que le dijeron a los gadarenos? La gente viene, ¿dónde están los puercos? ¿Dónde están los puercos? ¿Dónde están los puercos? No, los demonios. Los demonios tomaron esos puercos y se tiraron. Pero mira este hombre estaba desnudo y ahora está vestido. Este hombre ahora habla. Este hombre que estaba corriendo como un loco, ahora está tranquilito, cuerdo, sano, No le importa. entregado al Señor Jesús, mansito, un siervo de Jesús. ¿Y qué hicieron con Jesús? El alma de un hombre les valió a ellos menos que un hato de puerco. Y votaron a Jesús porque la presencia de Jesús les generaba pérdida económica a sus intereses. Por favor. Por favor. Jesús, me estás molestando, hijo. Tu presencia sola trae conciencia de pecado a mi mente. Cuando tú no estás, yo tengo más paz. Y Jesús dice que entonces alrededor de Nazaret sanaba, enseñaba y continuó su ministerio. Porque que le cierre la puerta a Jesús no quiere decir que le está cerrando la puerta a que Jesús continúe haciendo su obra. Y Jesús entonces, que sea Él subvalorado, no le resta a Él ninguna gloria. Amén. Porque la valoración o estimación es una acción subconsciente, subjetiva del individuo, no del objeto. Mi niño, él piensa que los padres son millonarios. Mira, Jojito, todos los jueves o viernes él dice, viene mi cumpleaños. Cuando menos se lo imagina, no importa si es martes, lunes o miércoles, él dice, es Navidad. El miércoles, yo me monto en el carro, tengo a Evelyn y a Ezra atrás, y él detrás me da así en el carro, que le he dicho 1000 veces que no lo haga, por favor oren por eso. Papá, mañana es Navidad. Ya yo sé por dónde viene. Los abuelos, los 4 saben también. Pipo, mañana es un día igual que hoy. Mañana es un día igual que hoy. No, mañana es Navidad. Yo digo, él no me va a entender. Lo voy a coger. Le voy a ganar. Pipo, ¿qué hace diferente Navidad a cualquier otro día del año? Pipo, los regalos. ¡Wow! Yo dije, no puede ser, ya no puedo ir por ahí, tengo que superarme. Yo no podía creer eso. Amado hermano, él piensa que un traje de superhéroe, eso son 20 centavos que lo conseguimos en un parqueo, ¿entiendes? Ahora, porque él valora el traje de superhéroe en un Cora, no quiere decir que cueste eso.
con su percepción. Yo no puedo escribir a Amazon y decir, ¿sabe qué? Mi hijo piensa que esto vale 25 centavos, así que te voy a mandar 25. Lo que vale, eso vale. Y no importa tu percepción de las cosas, sino el valor intrínseco de ellas, lo que determina lo que te va a costar a ti. ¿Me siguen, no verdad? Jesús es Jesús. Aunque nosotros pensemos que podemos limpiar el piso con Él. No podemos. No podemos. Es Jesús desde el Sagrado Corazón. Mi abuela tenía uno. No. Ese es un retrato barato. Haz con él lo que tienes que hacer. Jesús no es ese del cuadro. Jesús es alguien extraordinario. Ese es el mensaje del Evangelio. Esto quizás es lo más importante que te voy a decir hoy. La gracia te hace a Jesús inaccesible, pero no lo despoja de su majestad. Por tanto, nosotros debemos recibir gratuitamente, solo por fe, lo que Él nos da, pero nunca menospreciarlo a Él porque lo da gratuitamente. No nos equivoquemos. El perdón que Él ofrece no es gracia barata. Le costó a Él una corona de espinas, clavos, lanzas y látigos, y la sangre suya bañando aquella cruz. Hoy solo tú dices, me arrepiento, me duele, me avergüenzo, perdóname, y solo con pedir gracia Él la extiende. Pero tiene un costo, y no cualquier sangre, sino la sangre del estimado Hijo de Dios. Jesús, Everly tiene su valor, pero sí puedo estar convencido de esto, que el valor que tiene Everly para mí y para Elianer no lo tiene para nadie en esta sala. Jesús no es simplemente un hijo, es el Hijo de Dios. Y Dios decidió pagar con el Hijo el pecado de todos nosotros. Nuestra deuda era impagable y una sola persona la pagó. ¿Qué quiere decir? Que el crédito de aprobación, de justicia y de estimación que tiene Jesús para Dios nunca lo alcanzaremos a comprender. Amén. Y con eso Él lo dio para pagar. Amado hermano, si entendemos eso, realmente vamos a ir muy bien. Porque entonces, esa mamá que está en casa, que te hace la comida, que te limpia, que te trae la toallita, que te pone hielo al agua, que te gusta el mentoncito, esa que escucha todas las quejas, todo, esa mamá por estar allí, por ser común, por ser tan familiar, nunca deberemos pecar de subvalorarla. Porque cuando damos por sentado algunos regalos, corremos el riesgo de perderlos. Ese esposo que se sacrifica, que trabaja horas extras, que tiene 2 y 3 trabajos, que no tiene sábado ni domingo para descansar, ese esposo que te sostiene, que te levanta, que te carga, ese esposo que va y te compra, ese esposo que tú suspiras y él te compra, ese esposo que duerme contigo en la cama, que no se baña bien, que deja los regueros, ese esposo que te es tan familiar, es un regalo de Dios. Y lo familiar, esa familiaridad, que tú dices, yo me acuesto y Él está allí, yo me levanto y Él está allí, yo sé que a las 4 de la tarde está allí, yo sé que el domingo de la mañana no me deja botar porque ese que está allí porque quiere, y está allí porque te ama, y está allí, y no debes dar por sentado de que siempre va a estar ahí, está allí porque Dios ha querido que esté. Lo mismo es para la esposa. Y cuando vamos y llegamos a la iglesia, esa persona que te recibe con una sonrisa, ese que te da un abrazo, ese que dice tú primero,
esa persona que se parquea allá para darte ese parqueo más cercano, esas tantas cosas que recibimos, que somos inconscientes que las estamos recibiendo, decisiones que están tomando otras personas, sacrificándose para que tú recibas un don, una gracia, una porción, alguien que está orando cuando tú estás durmiendo, alguien que está predicando y enseñando para que cuando tú vengas estés recibiendo iglesia. Lo que estamos haciendo todo, el que está preparando la clase de escuela dominical, el que está imprimiendo, el que está orando, el que está llamando, el que está escuchando la letanía de una persona por teléfono, por el nombre y el amor de Cristo. Todo lo que hacemos quedamos por sentado de que es así porque tiene que ser así. No lo es. Porque la vida, el Señor de la vida, se encarga de que comprendamos eso algún día. Que nada en la vida es así porque es así, sino porque Dios ha querido dártelo por gracia. Amén. Y esa persona común y corriente, que tú ni te acuerdas ni del apellido ni del nombre, esa persona que te ha hecho bien, no es porque tenía que hacerlo, es porque Dios te ha mostrado su amor y favor a través de eso. Mira, amado hermano, déjame decirte esto. Si nosotros, los familiares de Jesús, nos equivocamos para no valorarlo como debemos que valorarlo, por consecuencia haremos lo mismo con todos en la vida. Porque la estimación más grande que vamos a tener en la vida es de alguien como Jesús. Y si a Jesús no lo estimamos, no nos asombramos con Él, no le damos gracias, no agradecemos a la vida por tenerlo, no lo haremos con nadie. De allí para abajo. Cuando eso pasa, perdemos el asombro en la vida. Cuando eso pasa, perdemos las sorpresas en la vida. Cuando eso pasa, perdemos el agradecimiento en la vida. Y como consecuencia, seremos menos felices. Porque aquí le va el último secreto de hoy. Al subvalorar a Jesús, subvaloramos a otros. Y al subvalorar a otros, estamos demostrando la baja estima que tenemos de nosotros mismos. Que necesitamos aplastar a otros para ser mejores. O utilizar a otros para sentirnos mejores. Dios no puede ser burlado. En el ámbito espiritual, donde nosotros fallamos con Él, como una cascada caen las consecuencias en todas las demás esferas y grados de la vida. Y el pecado siempre nos alcanza. Por tanto, tú quieres tener una vida de significado, una vida de valoración, una vida afirmada en el propósito de Dios, comienza a valorar a Dios sobre todas las cosas. Tú eres imagen de Él. Y comienza a valorar a todos los demás y agradecer a todos los demás y a alabar y estimar lo más pequeño, sencillo y común de la vida. Porque en eso seremos más felices. De eso se trata, tener a Jesús como Rey. Que nunca la familiaridad nos ciegue a lo extraordinario que es Jesús. Incline su cabeza y vamos a hacer una oración. Oh Señor, gracias, gracias. Esta tarde ha sido buena para nosotros estar aquí. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Oh Señor, nosotros queremos realmente ser como aquel leproso que al ser sanado regresó y dio gracias. Queremos ser aún como Pedro, que ante una pesca sobresaliente comprendió que tú eres alguien extraordinario. Nosotros queremos ser como Natanael, que simplemente escuchar una afirmación de tus labios como que es un varón íntegro. Él creyó. Padre Santo, que podamos ver en pequeños detalles de la vida, en pequeños actos de tu gracia, lo grandioso que es que tú lo tengas con nosotros. Tú personalizas tus mensajes, tú personalizas tus regalos, tú personalizas tus milagros. Oh Señor, tú nos llamas por nuestro nombre y tienes cosas para nosotros individualmente. Y esto nos sorprende, que pienses en nosotros. Que estamos en tus pensamientos.
Oh Señor, oh Señor, ayúdanos a ver que Jesús siempre será más grande, más digno, más extraordinario, más poderoso, más glorioso de lo que jamás podremos imaginar. Para darlo a conocer, para celebrarlo, para dar gracias, para rendirnos, para santificarnos, para vivir para Él, para compartirlo con la dicha de que es lo mejor que tenemos. Por tanto, es lo mejor que jamás podremos dar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.